Hoy vamos a estar estudiando los procesos judiciales que nuestro Señor tuvo que enfrentar después de que fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Y para comprender los acontecimientos que llevaron a su crucifixión, es necesario saber que Jesús tuvo que pasar por varios juicios. Tres de esos juicios fueron judíos. Tres de los otros juicios fueron juicios romanos. En total, seis procesos judiciales tuvo que enfrentar nuestro Señor. Los juicios judíos fueron, primero ante Anás, sumo sacerdote; dos, ante Caifás, sumo sacerdote; y tres, ante el Sanedrín. Y los juicios romanos, juicios civiles, fueron primero ante Pilato, después ante Herodes y nuevamente ante Pilato. Los romanos tenían autoridad civil sobre Palestina y solo ellos tenían el poder de imponer la pena de muerte. Los judíos no podían castigar con la pena de muerte. Eso solo le pertenecía a Roma. Pero tenían a alguien en ese momento que había cometido un agravio religioso. Estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero como los romanos no ejecutarían a nadie debido a una disputa teológica, las autoridades judías tuvieron que idear una acusación civil mediante la cual pudieran convencer al gobernador romano en ese entonces, que era Pilato, de que Jesús debía morir. Para armonizar las demás narraciones, vamos a mirar lo siguiente. El Señor fue llevado primero ante Anás, que en ese momento era el sumo sacerdote legítimo que había sido depuesto por los romanos. Ahora, había sido depuesto Anás y en su lugar nombraron a su yerno, a Caifás. Después de estar ante Anás, lo interesante es que Anás y Caifás actuaban como sumos sacerdotes al mismo tiempo. Recuerden que Anás, vuelvo y repito, había sido depuesto por Roma como sumo sacerdote y habían colocado en su lugar a su yerno, a Caifás. Cuando el Señor está ante Caifás, que en este caso es el reemplazo de Anás, porque los judíos reconocían a Anás como el legítimo sumo sacerdote, aunque había sido depuesto por el Señor. Después de estar donde Anás, es llevado donde Caifás. Después de estar donde Caifás, es llevado ante el Sanedrín, el concilio judío, para que lo juzgue. Después de estar ante el Sanedrín, los sacerdotes, instados por Caifás, lo llevan ante Poncio Pilato para que se realice el juicio civil. Ellos ya lo han juzgado religiosamente por blasfemia, pero necesitan inventar una acusación para que Pilato, el gobernador romano, considere culpable al Señor y sea castigado con la pena de muerte. Por eso lo llevan ante Poncio Pilato. Pilato lo envía donde Herodes.
cuando se da cuenta, se entera de que el Señor Jesús es de Galilea, jurisdicción de Herodes Antipas. Luego de estar donde Herodes, que no encontró ningún tipo de agravio o delito digno de muerte cometido por el Señor, lo envía nuevamente donde Poncio Pilatos, por segunda vez. Así se la pasó todo este tiempo, de la noche del jueves y el amanecer del viernes, llevado el Señor Jesús de un lugar a otro para ser juzgado, después de que había sido arrestado en el huerto de Getsemaní. Entonces, el Señor enfrentó tres juicios religiosos por parte de los judíos. El primero ante Anás, el segundo ante Caifás y el tercero ante el Sanedrín. Y luego enfrentó tres juicios civiles, los juicios romanos. El primero ante Pilato, el segundo ante Herodes y el tercero ante Pilato nuevamente. Ya nos encontramos en la madrugada del viernes. Y vamos a ver los detalles que se llevaron a cabo cuando el Señor fue llevado primero ante Anás, el sumo sacerdote. Empecemos leyendo en Juan capítulo 18, versículo 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Recordemos de nuestra última lección que esta compañía de soldados estaba conformada por 600 soldados que fueron enviados para arrestar a un solo hombre. Es sorprendente el temor que le tenían al Señor Jesús. Y le llevaron primeramente a Anás. El apóstol Juan es el único de los evangelistas que nos dice que Jesús fue conducido en primer lugar a presencia de Anás. Los judíos consideraban a Anás el sumo sacerdote legítimo. Los romanos lo habían depuesto como sumo sacerdote. Y Caifás, su yerno, en ese momento era el sumo sacerdote oficial. Y vuelvo y repito, porque los romanos habían depuesto a Anás y habían nombrado a Caifás en su lugar. Anás, aunque estaba depuesto como sumo sacerdote, aún ejercía una influencia considerable, porque acorde al Antiguo Testamento, el cargo de sumo sacerdote era de por vida. Cuando moría, solo cuando moría, se escogía un nuevo sacerdote. Por eso los judíos, aunque Anás había sido depuesto por Roma, lo consideraban el sumo sacerdote legítimo, aunque su yerno Caifás era el que había sido puesto por sumo sacerdote por parte de Roma. Hay un comentario y quiero compartirlo con ustedes, bastante interesante. Es más, antes de eso, leamos lo que dice Lucas 3:2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Mire que dice, eran sumos sacerdotes. El uno era un sacerdote que había sido depuesto, Anás, pero que los judíos lo seguían reconociendo como el legítimo. Y Caifás, su yerno, el que fue colocado como su sumo sacerdote por el Imperio Romano. Él era el que en este momento ejercía ante el pueblo y ante Roma el papel de sumo sacerdote. Pero el poder detrás del trono era Anás. Señor Barclay, hablando de Anás, nos da una información bastante interesante para que nos coloquemos en contexto. Dice, Anás era un personaje célebre.
Edward Shane escribe de él: no hay figura de la historia judía de aquel tiempo que nos sea más conocida que la de Anás. Ninguna persona era más afortunada o influyente, pero tampoco más vilipendiada que el ex sumo sacerdote. Anás era el poder entre bastidores en Jerusalén. Había sido sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Y 4 de sus hijos también ocuparon ese puesto. Y Caifás, que era su yerno, ese hecho ya es suficientemente sugestivo y esclarecedor. Había habido un tiempo cuando los judíos eran libres, en que el puesto de sumo sacerdote era vitalicio. Como dije hace un momento, acorde a la ley de Moisés, el papel de sumo sacerdote duraba hasta que el sumo sacerdote muriera. Por eso dice era vitalicio. Pero cuando llegaron los procuradores romanos, se alcanzaba mediante conspiraciones, intrigas, sobornos y corrupción. Se nombraba al mayor psicofanta, al mejor postor, al que consiguiera mantenerse en la cuerda floja con el gobernador romano. El sumo sacerdote era el supercolaboracionista, el que daba facilidades y prestigio y comodidades y poder a los dueños del país, no solo con sobornos, sino también con estrecha colaboración. La familia de Anás era inmensamente rica y uno tras otro de sus hijos había alcanzado la cima con sobornos e intrigas, mientras él mismo seguía moviendo todas las marionetas. Su manera de hacer dinero tampoco era menos objetable. En el atrio de los gentiles estaban los puestos de vendedores de animales para los sacrificios, a los que se habían echado con cajas destempladas. Recuerden que el Señor Jesucristo en 2 ocasiones limpió el templo, expulsó a los mercaderes, a los cambistas que estaban allá. No eran comerciantes, sino desolladores. Todas las víctimas que se ofrecían en sacrificio en el templo tenían que estar libres de mancha o defecto. Había inspectores que lo comprobaban. Si se traía un animal de fuera del templo, se podía estar seguro de que le encontrarían algún fallo. De esa manera se obligaba al fiel a comprar en el templo la víctima que quisiera ofrecer, que ya habría pasado la revisión y no había peligro de que se la rechazaran. Eso habría sido conveniente y de ayuda si no hubiera sido por una cosa. En el templo todo costaba 10 veces más. Todo el negocio era una desvergonzada explotación y los puestos de venta en el templo se llamaban el Bazar de Anás, porque eran propiedad de su familia y la manera en que Anás había amasado su fortuna. Los mismos judíos odiaban a la familia de Anás. Hay un texto en el Talmud que dice: ay de la casa de Anás, ay de su silbido de serpientes. Son sumos sacerdotes. Sus hijos son los tesoreros del templo. Sus yernos, los guardias del templo. Y sus criados arremeten contra los fieles a garrotazos. Anás y su familia eran célebres. Ahora podemos entender lo que había dispuesto Anás que le llevaran. Ahora podemos entender por qué había dispuesto Anás que le llevaran a Jesús en primer lugar a él. Jesús había atentado contra sus intereses creados. Había echado del templo a los vendedores de víctimas y había tocado a Anás en la parte más sensible de su persona, la bolsa. Anás quería ser el primero en regodearse en la captura de aquel perturbador Galileo. La vista ante Anás fue una burla de la justicia.
Era uno de los principios de la jurisprudencia judía que no se le podían hacer a un preso preguntas que le pudieran incriminar. Maimónides, el gran judío cordobés, que es una autoridad en tantas materias, estableció: nuestra auténtica ley no inflige la pena de muerte a ningún culpable por su sola confesión. Anás violó los principios de la justicia judía cuando interrogó a Jesús. Fue eso precisamente lo que Jesús le recordó. Le dijo: no me hagas preguntas a mí, hácelas a los que me han oído. Lo que estaba diciendo era en realidad: lleva mi caso como es debido y justo. Examina a tus testigos como es tu derecho y deber. Deja de interrogarme a mí, que es algo que no tienes derecho de hacer. Cuando Jesús dijo aquello, uno de los agentes le dio una bofetada y le dijo: ¿es que vas a enseñarle tú al sumo sacerdote cómo tiene que conducir un juicio? Y Jesús le contestó: si he dicho o enseñado algo que no es legal, se debe aportar testimonio. No he hecho más que citar la ley. ¿Y me pegas por eso? Jesús no tenía la menor esperanza de justicia. Había tocado los intereses creados de Anás y sus colegas y sabía que estaba condenado antes de ser juzgado. Cuando uno está implicado en un negocio sucio, su único deseo es eliminar a cualquiera que se le oponga. Si no lo puede hacer por las buenas, lo hará por las malas. Ahora, con esta información que nos provee el señor Barclay, entendemos entonces por qué fue llevado primero a Anás. Si el sacerdote legítimo, el sumo sacerdote legítimo era su suegro, Caifás. Anás había sido depuesto como sumo sacerdote por el Imperio Romano, pero lo llevaron primero ante Anás. Ya sabemos por qué. Continuando con la lectura, dice en el versículo siguiente: era Caifás el que había dado al que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora, esto nos recuerda el carácter impetuoso de Caifás, quien más tarde dirigió el juicio simulado ante el Sanedrín. Ese era este personaje, Caifás, el suegro de Anás. ¿Qué ocurre durante este evento de ser llevado ante Anás? ¿Qué ocurre la primera negación de Pedro? Jesús había dicho en Mateo 26:34, allá en el huerto de Getsemaní, antes de que vinieran los soldados y arrestaran al Señor, el Señor le había dicho a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora empezamos a ver el cumplimiento de esa profecía. Antes que el gallo cante, esto es, antes del amanecer. El canto del gallo servía como indicación de la hora. Sin embargo, la mención del canto del gallo no solamente se refiere a la hora de la negación, sino también al canto del mismo gallo. Respondiendo Pedro, devolvámonos un poquito aquí para que nos coloquemos en contexto. Pedro había declarado previamente con vehemencia que él en ningún momento negaría al Señor. Es más, que estaría dispuesto a morir por él. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo:
de cierto te digo que esta noche, hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Esa fue la realidad. Entonces, ¿cómo es que se arma todo este escenario para la negación de Pedro, la primera negación de Pedro? Juan, en el capítulo 18 de su evangelio, nos dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Se cree ampliamente que este otro discípulo, que no se dice aquí el nombre, que era conocido por el sumo sacerdote, era Juan, el apóstol Juan, el escritor de este evangelio. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Sigue la lectura. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. Le pidió el favor de que permitiera que Pedro entrara porque Pedro estaba afuera. Convenció a la portera para que permitiera a Pedro entrar al área del palacio. Entonces la criada portera dijo a Pedro, cuando abrió la puerta y Pedro entró, dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Primera negación de Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esto pues, hermanos, con respecto a la primera negación de Pedro. Esta criada, la que le abrió la puerta, la que primero lo señaló y le dijo, usted es de ellos. Él dijo, yo no lo soy. Esta criada proporcionó la primera de 3 pruebas embarazosas para Pedro cuando él le negó que fuera uno de los discípulos de Jesús. Bueno, el Señor Jesús aún se halla ante Anás, el ex sumo sacerdote. Y Anás lo interroga. Empecemos leyendo en Juan 18-19, que dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ahora, lo que vemos, hermanos, es que Anás estaba intentando enredar al Señor Jesús con alguna palabra o afirmación que pudiera presentar al Sanedrín como motivo para condenarlo. Como acabamos de leer aquí, y dice el verso 19, Anás preguntó acerca de su doctrina y Jesús respondió que había hablado abiertamente, no en oculto, que muchos testigos podían dar testimonio de lo que había enseñado. Ahora, esta respuesta del Señor produjo esta reacción de un alguacil. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Uno de los oficiales vio esto como una respuesta insolente de parte del Señor al sumo sacerdote, por lo que golpeó a Jesús con la palma de su mano. Ahora, siguiendo a esta circunstancia, el Señor reta
a que presenten cualquier testigo que pudiera testificar que sus enseñanzas habían sido falsas. Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuando el Señor los retó a que presentaran cualquier testigo que estuviera en capacidad de testificar que lo que él enseñaba era falso, esto señaló el dilema de ellos. Querían condenar a Jesús a muerte, pero no tenían pruebas de ningún cargo digno de muerte. Anás entonces, como dice el verso 24, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote legítimo. Anás era el ex sacerdote, pero realmente seguía manejando los hilos, era el poder detrás del trono. Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote legítimo. Dice, empezando en Mateo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Cuando uno lee esta narración en Mateo, que es donde nos encontramos, veníamos leyendo en Juan, Mateo omite la audiencia preliminar que el Señor tuvo con Anás. Eso nos lo provee, esa información nos la provee Juan. Como dije hace un momento, Anás, el ex sumo sacerdote, todavía era la figura política dominante, por lo que para obtener su aprobación le llevaron a Jesús primero. Después de interrogar a Jesús, Anás lo envió a Caifás, el sumo sacerdote oficial. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Volviendo a lo que hace un momentito leímos de cómo entró Pedro al patio del palacio del sumo sacerdote. Recordemos lo que habíamos leído en Juan previamente. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Se cree que este otro discípulo era Juan. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Estamos hablando de la primera negación de Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces ahí está el apóstol Pedro, el impetuoso, el que dijo que nunca lo negaría, al lado de estos perversos, estos malhechores, gente mala, ahí calentándose con ellos porque estaba haciendo mucho frío. Y viene entonces la segunda negación de Pedro. Ahí cuando estaba él con ellos calentándose. Marcos 14 nos dice, Mateo 26 dice, los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas.
y los ancianos. Pedro le seguía de lejos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mas estaba pues Pedro en pie y calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Segunda negación. Cuando la criada vio a Pedro sentado junto al fuego, dijo, tú estabas con Jesús el Galileo. A lo que Pedro respondió, no sé de qué estás hablando. Quizás la razón de Pedro para esta negación fue mantenerse de incógnito para poder ayudar a Jesús a escapar si se presentaba la oportunidad. Bueno, lo siguiente que viene, recuerden, nos encontramos ya en el día viernes, en las horas de la madrugada. El Señor ha sido llevado primeramente ante Anás, ha sido juzgado por él, luego ante Caifás, el sumo sacerdote. Y hemos visto que Pedro ya le ha negado 2 veces. Y recuerden que el Señor le había dicho a Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero de eso, mis queridos hermanos, vamos a hablar en nuestra próxima lección.